Filipenses capítulo número 2. Vamos a leer los 11 versículos. Tiene más, pero vamos a leer 11 versículos del 1 al 11 del libro de Filipenses capítulo número 2. Aleluya. ¿Lo tenemos listo, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Pues preste atención, mantenga su corazón, sus pensamientos en este lugar y aproveche lo máximo, aproveche lo más que se pueda de la palabra de Dios. Leemos el versículo 1 hasta el 11, dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pues ocupen su lugar. Y vamos a estar tratando el tema de hoy acerca de la humildad. Hemos estado últimamente tratando temas que son muy útiles para nosotros, ¿verdad? La fidelidad, también la integridad y hoy la humildad. Porque son tan importantes todas estas cosas para nosotros. ¿Cómo reflejamos a Dios? Es a través de nuestra vida. ¿Cómo evangelizamos? A través de nuestra vida. ¿Cómo damos a conocer que Dios está en nosotros o que nosotros somos nuevas criaturas? Si no es a través de nuestra vida, ¿cierto? Lo que somos lo expresamos. Lo que somos lo vivimos. Por tanto, es necesario que manifestemos nosotros lo que tenemos de Dios, lo que hemos aprendido de Dios, lo que conocemos de Dios. Y hoy vamos a tratar este tema acerca de la humildad, que tanta falta hace también en la sociedad y en el mundo. Tanta falta de humildad nos hace, hermanos. Y esta es la enseñanza de hoy. Quiero también decirle que cuando uno se acerca a un servicio, a un culto, como es el que estamos llevando a cabo nosotros el día de hoy, es como una escuela. El culto a Dios tiene sus partes, ¿no? Lo que es la bienvenida, la lectura que nos ingresa al servicio. Tenemos la alabanza con la cual podemos exaltar a Dios, contar sus maravillas. Pero tenemos la parte en la que somos enseñados, la parte que somos instruidos, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar,
para instruir, para corregir, ¿verdad? Entonces, los mensajes deben de ser una instrucción a la iglesia. En este caso, yo quiero cumplir mi trabajo de maestro y de enseñarle a usted lo que necesita saber, lo que Dios quiere que usted sepa. Así que aproveche la oportunidad de leer y de estudiar la palabra de Dios. La humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad, podemos pensar nosotros que es una persona con una ropa sencilla, que camina muy despacio, que tiene una casa muy pequeña, que no tiene dinero, sino que es pobre. Cuando vemos una persona así, con un vestuario bastante sencillo, nosotros decimos, mira qué humilde es esa persona. Pero la humildad en la cual voy a hablar hoy no es esa clase de humildad, sino la humildad como una virtud dentro de nosotros. Porque esa persona que podríamos nosotros mirar que es muy sencilla en su forma de ser, puede ser una persona arrogante o maldiciente o una persona con vicios. Entonces, la clase de humildad que vamos a tratar hoy es es esa virtud, no la condición que se ve. No la persona con traje sencillo, con zapatitos sencillos. No. Vamos a hablar como la humildad en respecto a la virtud de humildad, la virtud de ser humildes. Y dice que la humildad es esa virtud que consiste en conocer las propias debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la humildad es saber que somos personas, que tenemos errores y que como tenemos errores, vivimos siempre pensando en que en cualquier momento fallamos de tal manera que no nos creemos superiores a nadie. Esa es la humildad. No sé si comprende. Vuelvo a repetir. Humildad es esa virtud en la que consiste conocer nuestras debilidades y actuar y vivir conforme a ese conocimiento. O sea, una persona humilde no es una persona que viste sencillo, sino en ese aspecto es parte de una humildad, pero la humildad como virtud es una persona que sabe cuáles son sus debilidades y actúa conforme conoce sus debilidades y no cree que no tiene debilidades o que si las tiene las ignora y se cree superior. Otra definición es que la humildad es la ausencia de la soberbia. La soberbia es ese sentir de superioridad por sobre los demás. La soberbia es ese sentir que no hay otra persona como esa persona. Y que no necesita, que no tiene defectos, sino que es perfecta. Y la humildad es todo lo contrario, es saber que yo tengo defectos. Y que reconozco cuáles son mis defectos. El libro a Filipenses que leímos, específicamente en el versículo 3, dice: nada hagan por contienda. La contienda acá se
toma en cuenta también la palabra competencia. Nada hagan por competencia o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está, escucha esta frase o este término del versículo, dice, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. O sea, la humildad, esta virtud que hace falta, nos debe hacer vivir considerando que la persona o las personas que nos rodean son mayores a nosotros. Y que nosotros vivimos bajo esa humildad, bajo ese conocimiento de que hay alguien que sabe más que nosotros. Y esto es algo que debe habitar en nosotros. Por consejo de la palabra de Dios, por la boca del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, les dice a ellos, nada hagan por competencia, por pleito. ¿Cómo es que surgen algunos conflictos o las competencias? A ver, ¿por qué es que hay competencias? ¿Cuál es el objetivo de una competencia? Para ganar. ¿Y quién es el que gana? El que derrota al otro. Entonces, el fin de una competencia es hacer saber quién es el mejor dentro de quienes compiten. Si van a correr, hay 100 en la maratón, 200 personas en la maratón, pero al final uno va a ser superior a todos. Sea porque entrenó, sea porque tenga el físico, sea por lo que sea, pero se va a enterar al final de la carrera que uno fue superior a otros durante esa competencia. Y Pablo dice a la iglesia, nada hagan de esa manera. Nada hagan por pelear, nada hagan por competir. Hermanos, si alguien va a hacer algo para Dios, que sea porque quiere agradar a Dios, no porque quiere verse que es superior a tal hermano o a tal persona. Eso es humildad. Hacer nada por competencia, sino hagamos todo agradando. Y dice la Biblia también que estimando a cada uno a los demás, o sea, tomando en cuenta a los demás como superiores a él mismo. Entonces, la humildad significa que nosotros debemos considerar a otros como superiores a nosotros. Aunque nosotros sepamos, aunque nosotros tengamos ciertas habilidades, pero nunca pensemos que nosotros somos superiores a otros. Eso es la humildad. Y esto es lo que el apóstol Pablo aconseja. No hagan nada por contienda, sino antes bien con humildad. Por ejemplo, Romanos 12:3, este libro que hemos estado estudiando todas las semanas, todos los miércoles. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, nosotros, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto, o sea, un pensamiento superior de nosotros mismos, considerando que nosotros somos mejores que otros,
sino que pensemos con cordura de nosotros mismos. Pensemos con sensatez en nosotros, de nosotros mismos. No pensemos que somos los sabelotodo, porque no lo somos. Y aunque lo fuéramos, demos siempre la oportunidad a que alguien lo haga. Actuemos con humildad. La humildad es una virtud. No le hace que ande con ropita sencilla o con ropa de marca. No tiene nada que ver esta virtud con la forma de que nos vestimos. Usted puede ver una persona en traje, con un maletín, con apariencia de ejecutivo. Y usted podrá pensar tal vez, o alguien podrá pensar, mira, ese no es humilde. Pero no, puede que sea humilde, trátelo. Y vamos a descubrir que hay personas que aparentan no ser humildes, pero a la hora de tratarlos, tienen esa virtud de humildad. Y hay personas con apariencia de humildad que son soberbias. No tienen nada, pero son soberbias. No tienen ni un pedazo de terreno, no tienen ni casa propia, no tienen nada, pero son altivos. Creo que en algún momento nos hemos topado con alguien así. No tiene nada. El carro que tiene todavía lo debe. La casa es rentada. Y es muy sencillo. Pero es arrogante, petulante, altivo. Tal vez tenga algún puesto en alguna compañía y trata a los empleados como que fuera el dueño de la compañía, cuando no lo es. Eso no es humildad. Se viste como humilde, pero no es humilde por la forma en que vive. Y la humildad que estamos tratando aquí es la manera de vivir humildemente, asociándonos con los demás, considerando que no somos los sabelotodo, considerando que no podemos hacerlo todo nosotros solos, considerando que hay alguien más que lo sabe. Esa es la humildad. Evitando las competencias entre nosotros. Evitando el que, mira que él sabe más. Ahorita yo mismo le voy a demostrar que yo también sé. ¿Qué importa? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Demuéstrelo. Demostrándolo es cuando realmente se descubre quién sabe y quién no sabe más. El versículo 3, repito, dice: nada hagan por contienda, nada hagan por competencia. Fíjese que se cuenta, ¿no? Como una historia de cómo es que las compañías descubrieron cómo a sacar más producción con las mismas personas. Porque se cuenta, ¿no? De que la persona que tuvo la idea, en su compañía no había producción. Entonces lo que hizo fue poner en competencia a sus empleados. Que el que hacía más le iba a dar un poquito más de paga. De tal manera que creció el interés en las personas de hacer más para recibir más. Pero lo que en realidad estaba produciendo era competencia a favor de él.
Entonces les daba a unos una miseria y pensaban que era mucho. Con esa miseria producían mucho más de lo que se esperaba. Las líneas en las compañías no son casualidad, no están las líneas por estar. Es para que nadie se quede sin qué hacer, todos estén trabajando y produzcan. Y los puestos o los ciertos privilegios los dan para que se motiven, o los bonos, es una motivación que les dan a competir, a demostrar quién puede dar más, quién entra más temprano, quién se destruye su cuerpo con tal de sacar la labor. Y eso genera conflictos. Genera conflictos en las personas. Son estrategias que usa la gente. El empleado del mes, por ejemplo, es una estrategia. ¿Qué les dan en el empleado del mes? Puede que le den un papel o algo, pero ¿qué representa? Solamente representa que alguien más se esforzó y dejó atrás a otros. Tal vez los otros se esforzaron, pero no alcanzaron y quieren verse en ese board la próxima vez. Entonces, ¿qué hacen? Pues trabajan más, dejan de asistirse a sí mismos con tal de aparecer, con tal de tener, con tal de que se vean los mejores. Y eso es competencia. En el cuerpo de Cristo nada debe hacerse por competencia. Hay muchas personas que lo han hecho por competencia. Muchas personas que hacen las cosas en la iglesia por verse mejor, por satisfacer su egoísmo. Pero nada ganan. ¿Quién es el mejor en la congregación? Si todos somos inferiores. A la hora de medirnos con Jesús, ninguno llega a la altura de Jesús. Nadie, ni por más que hagamos las cosas, no vamos a llegar a la altura. Entonces, nada hagamos por competencia, por contienda. Sino seamos humildes. Las cosas que se hacen con humildad, pensando en los demás antes de pensar en mí. ¿Comprenden? Se cuenta tal vez ya se los conté, pero se cuenta de un patrón que le pagó a ciertos empleados a poner estacas en el campo, unas estacas para cercar su campo. Pero uno de ellos, pues, la parte para hacer hundir la estaca era como un caso, ya había que pegarle, ¡pam! ¡Pam! Y así se iba hundiendo la estaca. Pues todos los demás, ¡pam! 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 Y vamos, y otro, ¡pam! Y él no, y él, ¡pam! ¡Pam! Los demás ya llevaban 5 y él no llevaba ni uno. Entonces llega el patrón y dice: mira, ¿por qué no trabajas? ¿No has puesto ni uno? Y dice: no, a mí me pagas por día, no por poste. Entonces yo voy a ir a mi ritmo. El patrón pensó: ¿cómo lo hago para que trabaje? Porque tiene razón, yo le pago por día y pues no le puedo pedir que produzca porque es su día lo que produzca en el día. Ya sé, tengo una idea, dijo el patrón. A ver, reúnanse los empleados, reúnanse. Les voy a dar 10 pesos. Les apuesto 10 pesos a que no a que no son tan rápidos metiendo estacas. Les apuesto 10 pesos a que no son tan rápidos metiendo estacas. Y aquel que estaba trabajando por día dijo: 10 pesos va a dar yo le voy a demostrar que yo soy bueno para poner estacas. Y empezó
a dar, pam, 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 ya ves, pam, 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 yo no, y otro. Y terminó de poner un montón de estacas y llegó al patrón y mira, yo soy capaz de poner tantas estacas y mis 10 pesos. Por 10 pesos hizo más de lo que tenía que hacer, cuando se supone que lo tenía que hacer, que le estaban pagando por día. En realidad, una estrategia que le funcionó a esa persona, porque puso en competencia. Y cuando hay competencia, muchos se esfuerzan mucho más. En las cosas de Dios, nada se hace por competencia. Nada. Lo que se hace en las cosas de Dios es agradando a Dios, pensando en los hermanos, pensando en los demás. Usted se da cuenta fácil. Si uno es hábil para algo, póngase a trabajar en eso que es hábil, pero no para verse, no para que lo vean, sino para que sirva a los demás. Tengo algunos pensamientos acá. Tengo 3 pensamientos acerca de la humildad. El primer pensamiento es: la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es un pensamiento. O sea que la persona humilde reconoce que depende de Dios. Hay gente que no cree que las cosas vienen por Dios, sino por su trabajo. Es que yo trabajé. Yo tengo esta casa porque yo me esmeré, porque yo trabajé. Aunque se le diga, mira, Dios te dio la casa, Dios te dio la oportunidad, o tienes un trabajo, Dios te dio ese trabajo, Dios te ayuda. No, es yo me esmero, yo me esfuerzo. Yo me levanto temprano, yo trabajo lo más que puedo y salgo tarde, y gracias a que yo me esfuerzo, tengo el trabajo. Gracias a que yo me esfuerzo, tengo mi carro. Eso es arrogancia. Y el humilde debe pensar en que gracias a que hay alguien superior a mí llamado Dios que me ayuda a tener las cosas. Y que aunque yo puse de mi esfuerzo, aunque yo me esmeré, no dependió de mí, sino dependió de Dios. Eso es humildad. Cuando usted reconoce que Dios le ha ayudado, es humildad. Y no es por nosotros mismos, no, es que Dios es el que puso los medios. Dios es el que me dio la fuerza. Dios es el que me da la gracia. Dios es el que me da la inteligencia. Dios es el que me da la sabiduría para hacer esto, hacer aquello. Es Dios. Y humildemente siempre tenemos que pensar así. Porque no hay duda, no cabe duda que alguno pensará lo contrario. Alguno piensa que él lo hace por sí mismo. Y hay personas así pensando. Eso es soberbia. Eso es altivez. Todo lo contrario es la humildad. El otro pensamiento es: en la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás. Este pensamiento es muy interesante. En la medida, dice, que uno se vuelve humilde, lo que hace es que adquiere grandeza en el corazón de las personas. A una persona humilde, ¿verdad que la quieren mucho? La gente que los rodea gusta estar con él o con ella. Gusta convivir porque no le va a hacer cara a la comida. ¿Verdad? Si usted le quiere dar de comer, lo quiere invitar a comer, lo puede invitar a comer lo que sea. Y no le va a poner cara. No va a decir fúchila. Yo que voy a estar comiendo esos huevitos. Yo que voy a estar comiendo esa comida. Yo no, yo como pura comida buena.
Una persona humilde va a ganarse el corazón de muchas otras personas. Va a ser grande a los ojos al pensar de otras personas cuando él es humilde, cuando él crece, cuando él se comporta como una persona inferior, va a ganar cariño y amor y altura en el corazón de los demás. Nos han contado y nos han contado, tal vez a usted le ha pasado, de que hay personas que son de escasos recursos. En Estados Unidos también hay de escasos recursos y no tienen lo suficiente como para comer o vestir. Pero hay quienes tienen demasiado, o sea, han recibido más de lo que esperaban. Entonces, como hay más de lo que esperaban, por ejemplo, en este caso voy a hablar de ropa, digámoslo así. Oh, mi closet está lleno de ropa que no uso. Y veo un hermano, veo una persona que no tiene, mejor voy a regalarle esa ropa a esa persona. Y hay personas que no aceptan esa ropa. Se ofenden. ¿Yo qué voy a estar usando ropa regalada? Prefiero tener lo mío, pero que yo mismo lo compre. Entonces, a esa persona le falta humildad. Porque no le están dando las cosas por lástima, sino tal vez por aprecio. Y no se le está dando de lo que sobra, sino de algo que vale la pena. Hay quienes regalan cositas que valen la pena, no de las que les sobra, ya con pantalón rotos, camisa toda agujereada, y ya me la puse 20 años y ahora ya no la ocupo, a ver quién se la pone. No, cosas bonitas, cosas buenas. Pero qué bonito es aquella persona que actúa diferente, aquella que lo recibe. Ay, gracias hermano, gracias hermana por lo que usted me trajo. ¿Y qué es lo que está provocando? Que a la próxima la vuelvan a bendecir o lo vuelvan a bendecir. Y creció a la vista de los demás, pero el otro, en lugar de crecer, bajó. Mira, esa persona se ve sencilla, humilde, pero es arrogante. No se deja ayudar. Puede estar pasando penas y no se deja ayudar. Puede verse humilde, pero es arrogante en su forma de vivir, en su actitud. Y la iglesia no debe tener una actitud arrogante. Debe ser humilde unos con otros, compartiendo unos con otros, sabiendo que hay alguien superior a nosotros. Y que no somos nosotros superiores a nadie. Que nuestra competencia no es el hermano o la hermana, sino nuestra competencia es Cristo Jesús. Si con alguien tenemos que medirnos, si a alguien tenemos que ganarle, intentemos ganarle a Jesús. Pero de ahí, entre todos los humanos, todos somos iguales. ¿Cómo se descubre que todos somos iguales? Porque nacemos todos en la misma condición. ¿O alguien nació con tacuche? ¿Alguien nació con iPhone 12? Nadie. Nacemos sin nada, ¿verdad? Y veníamos dependientes, no veníamos independientes, dependientes, porque el niño trae un cordón umbilical de donde depende su alimento. Y aunque durante su vida se vista de lujos y tenga lujos y etcétera, a la hora de su muerte
Aunque el ataúd sea el más hermoso, aunque tenga perlas y diamantes y sea forrado de oro el ataúd, cuando los gusanos vayan, cuando el primer gusano toque ese cuerpo, ese gusano no va a estar pensando qué clase de ataúd, qué clase de gente está ahí metida. Si era rica, pobre, negro, blanco, modelo, una mujer 90, 60 revienta, o una mujer gordita, o un hombre fornido, o un hombre obeso, o un flaquito. Ahí todos seremos de la misma altura. Como nacimos, así como cuando morimos. Entonces todo lo demás son, ¿qué podría decir yo? Son bendiciones que Dios nos permite tener, pero no para que nosotros nos sintamos superiores a nadie. Si realmente queremos crecer, crezcamos en humildad y vamos a crecer a la vista de los demás. Alguien decía, cuando de humildad se trata, yo soy la persona más humilde del mundo. Ahí se acabó su humildad. Porque al decir, cuando de humildad se trata, yo soy la persona más humilde del mundo. Ahí se le acabó la humildad. Está diciendo que no hay nadie como él, que él es el más humilde. Como alguien dijo también, yo nunca me equivoco. La única vez que me equivoqué fue cuando pensé que estaba equivocado. No, el humilde sabe que se equivoca, sabe que tiene defectos, sabe que necesita de ayuda de los demás. El altivo no reconoce que necesita ayuda. El arrogante, el soberbio no reconoce que necesita, aunque la necesite, sabe que él que la necesita, pero no demuestra porque tiene orgullo, no es humilde. Y el humilde es aquella persona que sabe que necesita de Dios. Sabe que mientras crece en humildad, también crece a la vista de los demás, en el corazón de los demás. El tercer pensamiento es: el éxito en el servicio a los demás proviene de la humildad. Cuanto mayor sea la humildad, mayor es el logro. ¿Ve? Cuanto más humilde es la persona, mucho más logra. Cuanto más arrogante, no va a lograr nada, porque el éxito no depende solo de una persona, depende de varias personas. Por ejemplo, el éxito de las grandes compañías en el mundo no dependen del fundador, depende de las personas que trabajaron con él para que llegara a ese éxito. Y si ese fundador es una persona humilde, sencilla, que reconoce el esfuerzo de los demás, muchos van a querer trabajar con él. Y cuando trabajen con él, lo van a hacer con mucho empeño, porque saben que hay humildad de por medio. Pero cuando es una persona arrogante, ¿quién quiere trabajar con el arrogante? Nadie. Y si está ahí es por alguna necesidad urgente de economía. Pero a la primera que encuentre un trabajo, que encuentre un lugar en donde lo traten como persona, como debe ser, se sale. ¿Por qué? Porque la humildad gana mucho terreno. Cuando somos humildes tenemos amistades. Cuando somos humildes tenemos agrado entre hermanos.
Nos pueden invitar a una taza de café sin ningún problema. Podemos comer, podemos estar sin ningún problema. No somos piquis, en otras palabras. Hay quienes le miden a la proteína, le miden a los carbohidratos, le miden al colesterol y le miden aquí, de tal manera que ¿qué se le puede invitar? En una ocasión me tocó llevar algo a un trabajo, no voy a decir cuál de los 20 que he tenido, pero y las personas medían todo, no todas, pero medían cuántos carbohidratos ya se comió en el día, porque no se pasan de carbohidratos. ¿Qué tipo de leche? ¿Qué tipo de grasa? ¿Hasta de qué fuente la grasa? Si es vegetales, si es de canola. No, tenía que ser una específica. Entonces un día mi esposa hizo algo, preparó un helado frío, muy rico para mí, delicioso. Entonces dije, lo voy a compartir porque está muy rico. Y lo primero que me preguntaron era de qué leche tenía. Pues no, yo no sé, solo que es un helado. ¿Cómo le llama? ¿Flan o qué era? Helado. Un cheesecake, pero frío, muy rico. ¿Qué clase de leche tenía? ¿Y cuántos carbohidratos? Al final me lo terminé acabando solo yo. ¿Y qué creen? Ya no volví a llevar. ¿Por qué? Porque mínimo, yo entiendo que miden carbohidratos, yo entiendo, pero en una invitación es una vez, ¿no? No estamos diciendo que vamos a desayuno, almuerzo y cena, no, mínimo esa vez. Como dice, salga del régimen dietético y acepte la invitación. ¿Cuántas veces Jesús no se salió del margen que para un judío estaba marcado? Varias veces Jesús se salió del margen judío. Cuando los acusaba la gente, los fariseos, mira, ha entrado a comer en casa de un pecador. Eso se llama humildad. Si supiera con quién habla. Si supiera quién es esa mujer que le lava los pies. Es humildad. No lo que estaban diciendo, sino la manera en que Jesús trataba a las personas. En la manera en que Jesús, ¿por qué la gente se acercaba a Jesús? Por la humildad. Porque los fariseos, que eran la clase religiosa de aquella época, esos había que, casi como el estilo de hoy, algunos lugares que hay que hacer cita para hablar con el sumo pontífice o sumo pastor, que no se junta con la bajeza, con los miembros de la congregación, solo con las juntas directivas. Jesús se juntaba con la gente, andaba con la gente, comía con la gente, comía de lo mismo, no comía nada especial, lo mismo que los demás. Tengo compasión de esta gente, no quiero mandarlos en ayuno, decía Jesús, démosles de comer. Y les daban de comer a todos. Humildad. Entonces, si tenemos un claro ejemplo de Jesús acerca de la humildad y nosotros somos sus seguidores, somos sus discípulos, nosotros debemos de andar en humildad. ¿Verdad?
Tenemos diferencias en países en la congregación. Y tenemos que aceptarnos en nuestras diferencias, en la variedad de alimentación que comemos. En el libro de Romanos hemos estado estudiando de cómo es que Pablo exhorta a los hermanos de que nadie esté peleándose por causa de la comida. Si alguno come legumbres, uno come carne, no es motivo de pleito. Sean humildes, coman lo que hay, ¿no? Entonces, tenemos grandes ejemplos. En Romanos 12:16, de hecho vamos a tratar este asunto aquí. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. ¿Qué es asociarse con los humildes? Andar con ellos, caminar con ellos, platicar con ellos, estar con ellos. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa más bonita. Y usted me dirá si sí o no. Encontrar una persona que sabe tanto, pero cuando platica con usted, como que puede platicar tan tranquilo y no se siente tan humillado de hablar con un erudito. ¿No le parece? Normalmente uno se intimida, ¿no? Cuando ve a supóngase que usted al gobernador de Illinois se lo tope y sepa que es el gobernador de Illinois, el que gobierna aquí Illinois. Y se ponga a hablar con usted así con una confianza: hola, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va en el trabajo? Y uno se siente como que chiquitito, ¿no? ¿Qué le digo? Es el gobernador. ¿De qué hablo con él? De política, de gobierno, ¿no? Y él que se ponga a hablar de la familia, del hogar, del trabajo. Qué bonito, ¿no? Uno se sentiría tan tranquilo hablar con una persona humilde, que se baje de su altura, que se baje del conocimiento de la posición que tiene a la posición que andamos nosotros. Dentro de las enseñanzas a los futuros pastores, se les enseña que tienen que considerar el lugar a donde van a pastorear. Por ejemplo, si es un pastor de ciudad, claro, el vocabulario es más bonito, ¿no? Más alto, con más elocuencia. Pero si lo mandan a un pueblito de por allá donde no hay ni escuela, en donde las personas hablan un idioma, ya sea un lenguaje maya o azteca, y lo mezclen con el español y apenas su español, les enseñan que el pastor no debe estar hablando elocuencia con ellos. Debe estar hablando igualito que ellos. No quiere decir con los defectos, sino que su vocabulario sea sencillo para que ellos le entiendan. Y no hablarle de cosas, comparar cosas de la ciudad con cosas que ellos no saben. Como lo hacía Jesús, por ejemplo. Jesús era tan humilde que conocía las cosas celestiales, las cosas maravillosas de los cielos, pero cuando hablaba con la gente, hablaba de cosas, comparando cosas terrenales, para que la gente entendiera. Hablaba de la higuera, de los campos, de los tiempos, para que ellos comprendieran. Qué humildad la de Jesús. Y no se podía hablar, no se ponía a hablar allá de las cosas celestiales, de cosas inefables, porque no iban a comprenderlas. Era un lenguaje que humanamente no es capaz de comprenderse, y Jesús se rebajó. La humildad de Jesús. El versículo 5 al 8, por ejemplo, dice acerca de la humildad de Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces encontramos aquí la humillación de Jesús, la humildad de Jesús, a la cual el apóstol Pablo dice que haya en nosotros eso mismo, ese mismo sentir que tuvo Jesús, en el cual que tenía forma de Dios, era igual a Dios, pero cosa a la cual él no se aferró. O sea, él no dijo, no, es que yo soy Dios y voy a bajar a la tierra, pero voy a bajar como Dios. No, él se hizo semejante a los hombres. Tomó forma y se hizo semejante en la debilidad de los hombres, padecimiento de los hombres, las tentaciones que los hombres tenían. Jesús no estaba rodeado de una gloria. Jesús estaba rodeado de gente común y corriente. Él tenía tentaciones como nosotros. Él tenía en sus momentos hambre como nosotros, sed, se cansaba, él dormía. A él le dolieron los azotes, a él le dolió la traición de Judas, a él le dolió todo eso. Pero dejando todo lo que tenía, toda la gloria, todo lo superior, se despojó a sí mismo, o sea, se quitó lo que era. Hay una frase que dice, se vació de sí mismo. Se vació de lo que era y se hizo semejante a los hombres. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que Jesús, siendo en forma de Dios, teniendo todo, bajó a hacerse como uno de nosotros? La humildad. Muchos de los que estamos acá no conocen al dueño de la compañía para la cual usted trabaja. Y de los que nos miran, o los que nos miran, no conocen. Porque casi no se mueven entre los empleados. Ellos tienen una jerarquía. El dueño, hasta que llega el supervisor de piso. Y si hay una actividad, hay una comida en la compañía, ellos no bajan a comer. Ellos comen sus manjares y ahí los demás, lo que es, casi no se juntan. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús era todo lo contrario. Los fariseos, por ejemplo, a ellos se les respetaba. Cuidado, no los toquen. Ellos no comían con cualquier persona. Ellos no se asociaban con cualquier personita ahí sencilla. No, ellos eran de la élite. Pero viniendo Jesús, todos podían acercarse a él. Hay una mujer que dijo, tan solo toco yo el borde de su manto. Y entre la multitud, porque dice que había tanta gente que rodeaba a Jesús, que seguía a Jesús, tanta gente que le seguía, que él se podía tocar, siendo rey de reyes, señor de señores. Él se dejaba tocar por la gente. Y la gente le seguía. Cuando nosotros somos sencillos, somos humildes, la gente se nos acerca. Cuando somos arrogantes, altivos, no vamos a tener nadie de cerca. Porque ¿quién quiere tener a un altivo de amigo? Siempre lo va a tener humillado. En cambio el humilde no, el humilde va a decir bien hecho. Oh, mira, yo no me hubiera sido posible, pero qué bueno que tú lo hiciste. Es un humilde, reconoce que otro puede. Reconoce que otro sabe. ¿Cierto? Ahora, pensemos un poquito acerca de la humildad de Jesús. Si vemos Jeremías, por ejemplo, Jeremías 23:5, habla de Jesús y de la humildad de Jesús.
Jesús como rey, Jesús como Dios. Jeremías 23:5 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como David, el cual será dichoso y hará juicio sobre la tierra. A ver. El 6. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, hablando de Jesús, dice que habrán días en que a David le nacería un renuevo, le levantaría un renuevo, y que reinaría como rey. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, tal vez usted no estuvo ahí, tal vez no, usted no estuvo ahí, ni yo estuve ahí. Pero cuando Él vino a la tierra, ¿será que actuó como el rey, como un rey? Como el rey como los reyes actúan. Porque el rey está en su palacio y tiene gobernantes. Y si algo tiene que comunicar, se lo deja saber a las personas correspondientes. Manda a los voceros a que anuncien. Pero Jesús él mismo anunciaba su evangelio. En Zacarías 9:9 dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre una limusina. ¿No? ¿Qué dice? Leí mal. ¿Qué dice? A ver. Asno, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ande? Sobre un Pegaso, un caballo blanco, ¿verdad? No, un pollino. El rey, tu rey, oh Sión, vendrá cabalgando sobre un asno, humilde. Humilde porque se asociaba con los demás. La entrada triunfal a Jerusalén cuando lo declararon rey. ¿Sobre cuántos carros se subió Jesús? A ver, hagamos aquí memoria. ¿Cuántos carros utilizó Jesús? De aquellos carros que tenían los reyes. Ni uno. ¿Sobre qué entró sentado? Sobre un asno. ¿Y la alfombra qué era? Alfombra de perlas, de telas, de coloridas, de telas de marca. Palmas. De eso adornaron su entrada. Y la gente le decía: salve, rey de los judíos. Alababan al rey. Y para esos entonces el rey que gobernaba era Herodes. Él, cuando llegaron los pastores de Oriente preguntando: os ha nacido un rey, ¿dónde está? Venimos a verle para adorarle. Herodes se turbó con toda Jerusalén. ¿Cómo que hay un rey? Él, en lugar de ir a buscarlo, porque dijo: pues vayan, y cuando lo encuentren me avisan dónde está para ir a adorarle. Nada de que, ven, voy y los acompaño. No, vayan ustedes, mi trabajo es en mi palacio. Jesús no. Cuando su amigo Lázaro fue muerto, él dijo: voy, ¿verdad? Voy. Entró en la casa de María, de Marta,
entró en la casa de un fariseo, de un publicano, un fariseo. En fin, podríamos decir tantas cosas acerca de la humildad de Jesús. Y qué triste es saber, hermanos, que hay personas que tenemos muchísimas veces menos que Jesús y nos podríamos comportar como que fuéramos superiores a Él. Aquí encontramos nosotros esa humildad, la cual nosotros debemos de practicar, como esa virtud que debe habitar en nosotros, humildad, unos con otros, reconociendo que somos siervos unos con otros, que nos ayudamos unos a otros, y no que somos que mandamos. Aquí solo mis chicharrones truenan. No la iglesia de Dios, no el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza. ¿Sí sabe? ¿Cuál es la cabeza del cuerpo de Cristo? Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, tanto el ojo como el dedo es útil. El oído es útil. Los párpados, las pestañas, los labios, todo es útil. Y todo gobernado por la cabeza. Todos somos miembros del cuerpo. ¿Por qué tener altivez en nosotros? Humildes, sencillos. Yo no, por ejemplo, si usted me quiere invitar a comer saliendo del culto, le voy a dar un tip. Yo como lo que sea. Chapulines, ancas de rana. Eso es lo que uno dirá, ay no, que el pastor ha de comer todo eso. Claro que sí. Mande. Bien guisado. En el nombre de Jesús. Sí. No, el día que me quiera invitar, no espere que voy a ir solo por la pierna de pollo, la rachera. No, puede haber un huevito, unos chapulines con tortilla, unos chicharrones con tortilla, con rábano, un aguacate con sal y tortilla, un caldito de quelites. Con eso soy feliz. Lo importante es la armonía. Lo importante es el estar en comunión. Lo importante es la humildad, la hermandad entre nosotros. Eso es lo más importante. Todo lo demás, solo un ratito está en nuestro paladar y de ahí se va a la letrina. ¿Verdad? Pero por lo que es la humildad, está con nosotros. Se mantiene con nosotros. Vivimos con la humildad. Nos deben de querer por ser personas humildes. Y podemos estar bien trajeados, pero con la virtud de la humildad en nosotros. Yo doy gracias a Dios porque a nosotros, mi familia, nos han beneficiado con cosas. Nos han llevado de todo, comida, ropa, zapatos, cosas materiales. Solo no nos falta que nos regalen carro, eso sí, por si alguno. O una casa, un terreno. Todavía no, pero si alguno por ahí le sobra. Pero damos gracias a Dios porque no nos ha faltado. No nos ha faltado. Y por ahí alguno de nosotros ahorita estará llevando algo que es regalado. Y no nos da vergüenza. A mí no me avergüenza. A mí en lo particular, a mí no me avergüenza eso. Al contrario, me siento feliz. ¿Por qué? Porque alguien se fijó en nosotros para con aprecio darnos algo. ¿Ve? Al fin y al cabo, como Jesús, como Pablo decía, que el reino de Dios no es comida ni bebida, ni cosa semejante,
sino es gozo, paz, alegría, justicia. Ese es el reino de Dios. Quiero terminar con el versículo 1 del capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo, versículo 1 al 12. Con eso terminamos. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo, pues, versículo 1 al 12 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para que sean vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos como pavos reales. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras de Jesús, consejos de Jesús, comentarios de Jesús. No sean como los fariseos, no sean como los escribas. A ellos les gusta que les aplaudan en las calles. A ellos les gusta que ay, mira que el rabí, que los llamen rabí. No, hermano, no, rabí. Como en la actualidad hay quienes que una vez entrevistar, estaban hablando entre comillas, un apóstol. Y alguien se acercó o alguien llamó y le dijo: pastor, no, pastor no, apóstol. ¿Cómo está eso? No, pastor, no me digas pastor, dime apóstol. ¿Qué tiene de malo lo uno? Llamemos hermanos, ¿cierto? Seamos humildes, seamos sencillos. El que es mayor de vosotros, y póngale cuidado, el que es mayor de vosotros. Aquí en la congregación, ¿quién cree usted que es el mayor? No, aparte de Jesús, sabemos que es Jesús, pero en la congregación, ¿a quién cree usted que es el mayor? La hermana ya me señaló. ¿Quién más? A ver qué. Pues dice la Biblia que el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que parezca que es mayor, en realidad es el menor. Y el mayor es otro. Porque todos somos siervos los unos de los otros. Todos nos servimos a nosotros, unos con otros, con humildad. Y gracias a Dios por los cargos, pero esto nos hace ser siervos de los demás. ¿Qué no ve que para eso trabajamos? ¿Ah? Para servirles a ustedes y hacerlo con humildad. Entonces nosotros tomemos la actitud. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado. Se enaltece, no al que lo enaltecen. Aquí hay dos cosas. El que se enaltece, o sea, la persona que se hace grande, esa persona misma, no a la persona que están haciendo grande, porque de Jesús decían: no hay otro hombre como este.
Pero él no decía eso, lo decían los demás, ¿verdad? Entonces, no está hablando se está hablando de aquella persona que esa misma persona se echa flores, se adorna de sabiduría y de inteligencia no hay otro como yo. Ese dice que será humillado. Pero el que se humilla, no que lo humillan, no. Aquí volvemos otra vez. Aquel que se humilla a sí mismo, el que sabe que su condición es inferior y que sabe que yo necesito de Dios y yo necesito mucho de Dios y que yo necesito de la ayuda de mis hermanos también. Ese será enaltecido. Entonces, esa es la condición. En este sentir debemos nosotros siempre vivir. Vamos a ponernos en pie y vamos nosotros a orar en esta tarde.